La primera luz del amanecer se extiende por los humedales, proyectando largas franjas doradas sobre un paisaje a la vez impresionante y traicionero. La niebla se alza en lentas y ondulantes olas, enroscándose como dedos fantasmales sobre la superficie del agua. La luz del sol se refleja en las aguas ondulantes, deslumbrante y engañosa, convirtiendo charcos y charcas en vidrio fundido que esconde los secretos que se esconden bajo ellas. Los juncos se mecen violentamente con la suave brisa. Su susurro es una sinfonía de notas de advertencia para quienes saben escuchar. Bajo la superficie aparentemente plácida, las sombras se mueven con calculada paciencia. Los cocodrilos se deslizan silenciosamente por las aguas poco profundas. Sus cuerpos acorazados apenas provocan una ondulación. Ojos fríos y sin pestañear escrutan los bordes de los juncos, midiendo cada presa potencial que se atreve a acercarse a la orilla. Un ave aterriza demasiado cerca, con las alas temblorosas al presentir la amenaza invisible abajo, y emprende el vuelo en un remolino de plumas. A lo lejos, un chapoteo interrumpe el reflejo de la superficie del agua. Un pez se agita, un latido momentáneo de caos en un mundo gobernado por un instinto implacable. Los humedales son una paradoja, un santuario para la vida y un teatro de violencia. Cada centímetro de esta extensión anegada rebosa tensión, un ballet constante de depredadores y presas. Las ranas permanecen inmóviles sobre los nenúfares, su piel se funde a la perfección con los reflejos verdes y dorados. Las libélulas rozan la superficie, serpenteando entre los rayos de luz matutina, esquivando las mordaces mandíbulas que aguardan abajo. Los monos se balancean en lo alto, parloteando advertencias, sus gritos ahogados por la densa vegetación. Incluso el viento parece cauteloso aquí, fluyendo sobre los juncos y el agua con una reverencia nacida de siglos de presenciar la supervivencia y la muerte entrelazadas. El tiempo se estira y se contrae en los humedales. Los segundos no se miden con relojes, sino con el destello del movimiento, el silbido de una cola, el batir de alas, el sutil movimiento de las escamas bajo el agua. La vida existe en un equilibrio precario. El cazador espera, silencioso e inamovible. La presa duda, calculando el riesgo con cada contracción muscular y mirada. Nada en estas aguas es aleatorio. Cada acción, cada pausa, es una historia de supervivencia escrita en el lenguaje del instinto. Aquí, la belleza del paisaje contradice su ritmo letal. La luz danza sobre superficies espejadas, pero las sombras ocultan los mecanismos de la muerte. Los juncos, el lodo, el agua, son más que un simple paisaje. Son herramientas, armas y escudos en un mundo donde un paso en falso puede significar el olvido. Depredadores y presas por igual navegan por este laberinto de vida y muerte, cada uno desempeñando un papel en el drama eterno que se despliega aquí con cada amanecer. Bienvenidos a los humedales, el campo de batalla más violento de la naturaleza. En los humedales, la vida nunca está en calma. Cada crujido de los juncos, cada ondulación en el agua, presagia una posible confrontación. Aquí, la supervivencia es una lucha que se basa en la fuerza, la paciencia y el instinto, un ballet constante donde los depredadores cazan y las presas evaden, cada acción medida con meticulosa precisión. Los cocodrilos acechan bajo la turbia superficie, inmóviles, con sus escamas fundiéndose a la perfección con sombras y reflejos. Su estrategia es simple pero letal: paciencia. Pueden pasar horas sin apenas moverse. Sus ojos son la única señal de vida. Entonces, en un instante, su poder estalla. Sus mandíbulas se cierran como una trampilla, arrastrando a peces o mamíferos desprevenidos bajo la superficie. Cerca, una serpiente de agua se enrosca entre la vegetación sumergida, con la mirada fija en los movimientos de la superficie. Ataca con silenciosa eficacia. Su cuerpo es un látigo de precisión letal. Arriba, las garzas escrutan las aguas poco profundas con una atención inquebrantable.
Sus largas y delgadas patas apenas perturban el agua mientras acechan a los peces, atacando con precisión milimétrica. Cada inmersión es un estudio de paciencia, cada ataque una lección magistral de velocidad y precisión. Los diminutos peces se mueven rápidamente y se retuercen, pero incluso sus ataques más desesperados no siempre pueden evadir las garras de un depredador que conoce cada movimiento antes de que ocurra. Los mamíferos más grandes de los humedales caminan con cuidado por la orilla. Los capibaras pastan, moviendo las orejas y levantando el hocico para detectar el más mínimo indicio de peligro. Los ciervos se detienen a medio paso, con los músculos tensos y la mirada fija en las sombras que podrían ocultar a un cocodrilo al acecho. Incluso mientras se alimentan, son prisioneros de sus instintos, buscando un equilibrio entre la necesidad de sustento y la constante amenaza de la muerte. Los monos se balancean entre las copas de los árboles, alertas y comunicativos. Su parloteo resuena entre los árboles, un sistema de alerta perfeccionado durante generaciones. Cada crujido, cada ramita que se rompe, es una señal de peligro. Saltan de rama en rama con asombrosa agilidad, un testimonio viviente de la precisión y la vigilancia necesarias para sobrevivir en este entorno implacable. Sin embargo, incluso las presas no son simplemente reactivas, son astutas, adaptables e implacables. Los peces forman densos bancos, creando escudos caóticos y retorcidos que confunden a los depredadores. Las aves se dispersan en ráfagas sincronizadas, dejando sus mandíbulas mordiendo el aire. Los reptiles se detienen, deslizándose hacia una cobertura camuflada, desapareciendo de la vista en un instante. Cada momento en los humedales es una prueba de nervios y reflejos. Depredadores y presas se enzarzan en un diálogo silencioso, un pulso de anticipación y reacción que define cada segundo de la existencia aquí. La más mínima vacilación, el más mínimo error de cálculo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No hay tregua, ni descanso, ni garantías, solo el ritmo inquebrantable de la confrontación que moldea a cada criatura, cada acción, cada latido. En estas aguas, la tensión es palpable. Cada mirada, cada movimiento, cada decisión tiene peso. Esta es una tierra donde la vigilancia es supervivencia, y la supervivencia es una batalla librada con garras, colmillos, pico e instinto, un campo de batalla donde solo los implacables perduran. Los humedales se extienden interminablemente, un laberinto de agua, vegetación y vida. Los ríos serpentean como serpientes plateadas por el paisaje. Sus lentas corrientes reflejan el sol de la mañana en 1000 destellos fracturados. Las marismas vibran con vitalidad. El suelo anegado da lugar a hierbas que se mecen en olas interminables, con sus raíces enredándose bajo la superficie como las venas de la tierra misma. La vegetación flotante se desplaza perezosamente, a veces formando densas esteras de nenúfares, jacintos de agua o lentejas de agua, ocultando los movimientos de las criaturas subterráneas y ofreciendo refugio a quienes conocen los secretos de este mundo acuático. Densos cañaverales se alzan desde las aguas poco profundas como imponentes centinelas, con sus delgados tallos rozando el cielo, doblándose y chasqueando al ritmo del viento. Entre ellos, canales de agua abierta forman autopistas ocultas, senderos por donde los depredadores acechan y las presas huyen. La niebla se cierne sobre las marismas al amanecer, difuminando la línea entre tierra y agua, entre depredador y presa. El aire está cargado de humedad y aroma a vida, el dulce aroma de las plantas en descomposición, el agudo tono metálico del pescado removido, el aroma terroso del barro y las raíces. Los humedales son un reino definido por los extremos, moldeado por el pulso de las estaciones. Durante las lluvias, los ríos se desbordan.
transformando las praderas en islas flotantes y obligando a los animales terrestres a adaptarse o reubicarse. Los peces invaden las zonas recién sumergidas, los depredadores los siguen, y las aves emprenden vastas migraciones sincronizadas, llenando el cielo con un tapiz viviente de supervivencia. Cuando llega la estación seca, el agua se retira a los canales más profundos, dejando lodo agrietado y charcas poco profundas, concentrando tanto a depredadores como a presas en un equilibrio tenso y frágil. Cada gota de agua se convierte en un tesoro. Cada sombra en la orilla lleva consigo una historia de vida aferrándose a la supervivencia. Estos cambios estacionales dictan el ritmo de los humedales, obligando a las criaturas a desplazarse, cazar y adaptarse. Algunas especies emergen solo cuando sube el nivel del agua, otras permanecen latentes hasta que la tierra se agrieta y se seca. Las aves migratorias siguen corrientes invisibles a través de los continentes, guiadas por el instinto y la promesa de zonas de alimentación. Reptiles, anfibios y mamíferos responden por igual a las mareas de la naturaleza, entrelazando sus vidas en una delicada danza orquestada por la lluvia, el sol y el lento pulso del propio humedal. Entre la exuberante vegetación y las aguas turbias hay un constante trasfondo de peligro. Las sombras se mueven bajo los nenúfares. Los juncos ocultan ojos que brillan con anticipación. La superficie puede relucir como el cristal, pero debajo, dientes y garras acechan. La vida aquí es una constante negociación entre el hambre y la cautela, entre la audacia y la supervivencia. Entre estas aguas turbias y la densa vegetación, toda criatura viviente debe adaptarse, cazar o perecer. Bajo la quieta superficie de los humedales, un depredador silencioso aguarda. El cocodrilo, reliquia viviente de un tiempo primigenio, yace inmóvil. Su cuerpo escamoso apenas perturba el reflejo del agua. Solo sus ojos y la tenue punta de su hocico delatan su presencia, brillando en la luz del amanecer como dos chispas de fuego verde. Cada músculo rebosa de energía potencial, cada latido, un tambor de paciencia. En esos momentos, el cocodrilo es más sombra que animal, una fuerza invisible que se funde a la perfección con los juncos ondulantes y la vegetación flotante. La superficie del agua contiene la respiración. La tensión se extiende como un alambre tenso sobre el humedal. Las ondas distorsionan los reflejos del cielo, brillando como plata fundida, pero estos movimientos ocultan depredadores al acecho. Un pájaro se posa suavemente en la orilla, sumergiendo el pico en busca de su desayuno. Su reflejo se estremece, y en ese instante, el cocodrilo se mueve. Sus músculos se rompen como cables de acero. Sus mandíbulas se abren con la precisión del rayo, y el ave emprende un vuelo frenético, batiendo las alas contra el cielo. El agua estalla en un violento rocío, testimonio de velocidad y potencia perfeccionadas durante milenios. En otro lugar, los monos gritan y saltan entre los árboles, sus gritos cortando la niebla. Saben que el depredador los observa, percibe cada vibración en las orillas fangosas. Un paso descuidado, una pausa momentánea, y el cocodrilo reclamará su presa con despiadada eficiencia. Los peces se lanzan en patrones caóticos, sus escamas brillando como luz solar líquida, cada uno intentando superar al depredador que acecha debajo. Pero el cocodrilo es paciente. Espera el ataque perfecto, calculando la distancia, la velocidad y el ángulo con una precisión aterradora. Cuando llega el momento, es instantáneo. El agua ruge al cerrarse las mandíbulas, una onda expansiva que se extiende por la superficie. El depredador se sumerge, dejando solo turbulencias y ondas, y la presa capturada desaparece bajo las olas. El silencio regresa casi de inmediato, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, la tensión nunca desaparece. Todos los animales en los alrededores se mueven con cautelosa vigilancia, conscientes de que el más mínimo descuido podría significar la diferencia entre la vida y la muerte.
A veces los cocodrilos se reúnen en masa, atraídos por la abundancia de peces, aves o mamíferos que se congregan en la orilla. El frenesí alimenticio estalla como un caos controlado, una vorágine de dientes, garras y extremidades agitadas. El agua se agita, las aves se dispersan y el bosque resuena con gritos desesperados. Sin embargo, incluso en medio del frenesí, cada cocodrilo opera con una estrategia innata, imponiendo su dominio mediante la fuerza, la sincronización y la precisión. En los humedales, el cocodrilo es a la vez símbolo y fuerza de la naturaleza, paciente, astuto e imparable. Su presencia define el comportamiento de innumerables especies, moldeando sus movimientos, patrones de alimentación y estrategias de supervivencia. La vida aquí es una negociación con la muerte, una danza perpetua con el depredador implacable. Cada onda, cada sombra, cada leve destello de un ojo es un recordatorio. En estas aguas, la paciencia puede ser letal, y la supervivencia exige tanto atención como agilidad. Los humedales son un escenario de emboscadas, y el cocodrilo es su amo indiscutible. A través de los bosques inundados y los densos manglares, una sombra silenciosa se mueve. El jaguar, una criatura de poder y precisión inigualables, navega por las raíces enmarañadas y los senderos sumergidos con una gracia que contradice su musculosa constitución. Su pelaje moteado se funde a la perfección con la luz del sol que se filtra a través del dosel, rompiendo la silueta de un depredador perfectamente adaptado para la emboscada. Cada paso es medido, cada movimiento deliberado, un estudio de paciencia y anticipación. El agua chapotea suavemente bajo las patas acolchadas, creando ondas en los charcos poco profundos, pero el jaguar permanece inadvertido. Los pájaros graznan desde arriba y los pequeños mamíferos se congelan a medio paso, percibiendo la tensión en el aire, la presencia invisible que observa, espera y calcula. Incluso la más mínima perturbación, una hoja que cae, una ramita que se rompe, podría delatar su posición. Sin embargo, el jaguar se mueve como si el bosque conspirara para protegerlo, cada sombra y reflejo como un compañero en su letal coreografía. Su estrategia de caza es un testimonio de precisión y sincronización. El jaguar se acerca desde la orilla agazapado, con los músculos tensos como resortes. Con la mirada fija en un carpincho que bebe en la orilla, estudia cada movimiento de sus orejas, cada elevación de su hocico. La paciencia es su arma, la velocidad su ejecución. Cuando llega el momento, se lanza hacia adelante con una fluidez que parece casi irreal. Las patas golpean el agua y el lodo con un chapoteo sordo. Las mandíbulas aprietan con fuerza aplastante y la presa no tiene tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, la vida se extingue y el jaguar retrocede, desapareciendo de nuevo en el laberinto de juncos y raíces, dejando tras de sí solo un leve temblor en el agua. Los jaguares son cazadores oportunistas, y su dieta es tan diversa como los propios humedales. Peces, reptiles, aves y mamíferos se encuentran dentro de su área de distribución, cada uno capturado con una combinación de estrategia y fuerza bruta. Algunas cacerías son largas y calculadas, requiriendo horas de acecho silencioso. Otras son breves y explosivas, con un destello de pelaje moteado y un golpe decisivo. Cada encuentro es una demostración de instinto e inteligencia, un equilibrio que asegura la supervivencia en un entorno donde la oportunidad y el riesgo coexisten en igual medida. El suspenso visual es constante. Una garza alza el vuelo, un pez emerge a la superficie en un salto frenético, un mono se detiene en medio de un salto. Todos los movimientos se ven amplificados por la mirada silenciosa del depredador. Los ojos del jaguar, dorados e inquebrantables, siguen cada detalle, procesando la distancia, la trayectoria y el ritmo con una precisión innata. La vida y la muerte penden de un hilo, orquestadas por un cazador cuya paciencia define su dominio. En los humedales, el jaguar es a la vez sombra y tormenta, invisible pero omnipresente, paciente pero devastador. Su presencia moldea el comportamiento de innumerables especies,
imponiendo vigilancia y astucia a los ritmos cotidianos de sus presas. Cada ataque, cada retirada, cada pausa calculada refuerza la brutal pero hermosa verdad de los humedales. La supervivencia se gana y el cazador no espera a nadie. Bajo la tranquila superficie de los humedales, sombras serpenteantes se deslizan con un propósito deliberado. Serpientes de agua, anacondas y pitones se mueven entre raíces sumergidas y vegetación flotante, enroscándose y desenroscándose en un movimiento silencioso y fluido. Cada movimiento es un ejemplo de paciencia, cada ondulación una señal calculada al mundo exterior. Para el ojo inexperto, parecen inertes, pero estos reptiles son maestros del sigilo, mimetizándose a la perfección con el agua lodosa, los juncos enredados y las hojas a la deriva. Una garza camina con cautela por una orilla poco profunda, ajena al depredador invisible que acecha. Las escamas brillan tenuemente bajo la superficie del agua, una sutil distorsión que escapa a la aguda mirada del ave. La serpiente espera, con los músculos tensos y listos. Durante minutos, incluso horas, permanece inmóvil, con la cabeza apenas por encima del agua, las fosas nasales dilatadas con cada respiración pausada. Entonces, con la rapidez de un rayo, el ataque estalla. El agua explota en un rocío caótico mientras las mandíbulas se aferran a la presa, los colmillos se hunden con precisión o las espirales se enroscan con una fuerza aplastante. El ataque es rápido y decisivo, sin margen de error ni posibilidad de escape. Pequeños mamíferos corren por las orillas, los capibaras se congelan a medio paso y los peces emergen del agua en frenéticos saltos. Todo ello parte de la intrincada danza dictada por estos cazadores silenciosos. Las aves alzan el vuelo en ráfagas coordinadas, batiendo sus alas en el aire, proyectando sombras que se dispersan por el agua. Incluso las presas más vigilantes a menudo subestiman la paciencia y la velocidad de estos reptiles, cuyos ataques combinan precisión calculada con potencia explosiva. Las anacondas, gigantes del humedal, dominan un reino propio. Yacen enroscadas bajo las ramas sumergidas, sus inmensos cuerpos casi indistinguibles de la vegetación anegada. Cuando atacan, el ataque es una tormenta. Sus mandíbulas se aferran a mamíferos o reptiles desprevenidos, los anillos se tensan inexorablemente y la víctima es arrastrada bajo la superficie hacia un mundo de poder asfixiante. Los bancos de peces se dispersan al entrar en erupción el agua, un caótico ballet de supervivencia que se desarrolla en todas direcciones. Las pitones, aunque un poco más pequeñas, recurren a tácticas similares. Su caza se caracteriza por la paciencia, la observación y los movimientos repentinos y explosivos. Entre los juncos, la cabeza de una pitón emerge lo justo para percibir las vibraciones, un movimiento de la lengua que prueba el aire, evaluando el tamaño y la vulnerabilidad de su presa. Entonces, en un instante que parece suspendido en el tiempo, se lanza. El agua y el lodo se agitan violentamente, la presa es atrapada y el silencio regresa casi de inmediato, como si el ataque nunca hubiera ocurrido. En estos pantanos y ríos, los reptiles son a la vez arquitectos y ejecutores de la muerte. Cada sombra, cada ondulación, cada leve destello de movimiento puede ocultarlos. Las presas navegan en un mundo de constante vigilancia, equilibrando el hambre con el miedo, la paciencia con el impulso. Los humedales son un escenario donde coexisten la lenta anticipación y la violencia repentina, un lugar donde la vida sobrevive solo mediante la alerta, la agilidad y la aceptación de que el peligro acecha bajo cada ondulación. Aquí, en el laberinto de agua y juncos, los reptiles reinan. Lentos, pacientes y sumamente precisos, encarnan la amenaza silenciosa e invisible que moldea cada latido del humedal. Cada ataque es un testimonio de las implacables leyes de la supervivencia, y cada presa que escapa es un breve respiro en un mundo gobernado por el sigilo, la fuerza y una paciencia letal. Sobre las tranquilas aguas de los humedales, el movimiento se convierte en un lenguaje de supervivencia.
Garzas, cigüeñas y aves rapaces patrullan las aguas poco profundas con gracia mesurada, con movimientos pausados, la mirada fija en los sutiles cambios bajo la superficie reflejada. Cada reflejo, cada onda, es una señal. Cada pez, rana o insecto desprevenido es una presa potencial, pero solo para quienes saben esperar, observar y atacar con precisión. Una garceta grande permanece inmóvil sobre una pata, con el esbelto cuello estirado y el pico puntiagudo como una daga. El agua gotea entre sus plumas, brillando al sol. Sus ojos rastrean los sutiles movimientos de abajo. Un pez se estremece, sus escamas reflejan la luz, una sombra se mueve entre los juncos. El tiempo parece extenderse mientras el ave espera, con la paciencia grabada en cada músculo. Entonces, en un instante, el cuello serpentea hacia abajo con una velocidad mortal. El pico perfora el agua, las mandíbulas se cierran de golpe y el pez desaparece. El agua estalla en un caos fugaz, dejando solo ondas, un silencioso testimonio de la precisión de la sincronización y la habilidad. Cigüeñas y garzas comparten los mismos terrenos de caza, pero rara vez chocan, respetando los límites invisibles que dictan el instinto y el territorio. Su paciencia se refleja en los peces, que se mueven y retuercen con frenética energía, intentando escapar de lo inevitable. En el cielo, las aves rapaces vuelan en círculo, escudriñando los humedales desde arriba, con las garras listas y preparadas. Un repentino picado las lleva desde cientos de metros de altura a una distancia de ataque en cuestión de segundos, con las alas plegadas y la mirada fija en su objetivo. La caza oportunista no es solo cuestión de habilidad, sino también de atención. Una garza puede detener su ataque cuando un depredador se acerca, reconociendo el peligro con la misma facilidad que la oportunidad. Las aves rapaces pueden abandonar un picado en pleno vuelo, adaptándose con asombrosa agilidad, mientras que las aves más pequeñas se dispersan en un remolino de plumas para evitar a los depredadores, tanto aéreos como acuáticos. La danza de la supervivencia es constante, cada participante en sintonía con los movimientos y el ritmo de los demás, cada acción una decisión entre la vida y la muerte. Las aguas poco profundas intensifican la tensión. Los reflejos distorsionan el paisaje, ocultando tanto al cazador como a la presa. Los juncos se doblan y se mecen, ofreciendo tanto cobertura como peligro, creando un campo de batalla en constante cambio. La más mínima vacilación, un ángulo mal calculado o un ataque tardío pueden significar el fracaso. El éxito exige paciencia, precisión y un sentido infalible de la oportunidad, una lección que todo ave debe aprender para sobrevivir. Incluso oportunistas más pequeños como el martín pescador o las limícolas participan en este implacable teatro. Sus ataques son más cortos y rápidos, pero no menos dramáticos. Cada zambullida, cada descenso, cada giro rápido es un microcosmos de la eterna lucha de los humedales, una batalla que se libra con ojos, picos y garras en lugar de garras o mandíbulas. En estos cielos y aguas, el cazador es a la vez artista y verdugo. La paciencia moldea cada movimiento, la sincronización determina cada resultado y la precisión asegura la supervivencia. La vida en los humedales no se mide en horas ni días, sino en momentos. El instante en que un depredador alcanza a su presa, el destello de movimiento que indica la huida, el breve silencio tras el caos. Sobre las aguas cristalinas y los juncos ondulantes, cada ave se convierte en un símbolo de vigilancia y precisión. Un recordatorio de que en este violento campo de batalla, la supervivencia es un arte perfeccionado solo mediante la paciencia, la habilidad y una atención inquebrantable al más mínimo detalle. Bajo la superficie cristalina de los humedales, un mundo oculto prospera, palpitando con energía y peligro. Peces de todas las formas y tamaños navegan por un laberinto de raíces sumergidas,
vegetación flotante y aguas bañadas por el sol. Cada movimiento es una negociación entre alimentarse y evitar convertirse en alimento. Las sombras se retuercen y brillan, reflejando la luz del sol como joyas dispersas, pero cada destello puede ocultar dientes, mandíbulas o garras listas para atacar. Las pirañas, las infames habitantes de estas aguas, se reúnen en bancos que se mueven con una coordinación asombrosa. Sus pequeños dientes afilados brillan al surcar el agua con un propósito implacable. Cuando detectan una presa, un pez herido, un anfibio en apuros, el banco estalla en un frenesí alimenticio, una tormenta de movimiento, sonido y violencia. El agua se agita, las burbujas suben y las escamas se dispersan en todas direcciones. El frenesí alimenticio es más que un caos, es una orquesta de instintos, una transferencia de energía de la presa al depredador que sustenta la vida del humedal. Otros depredadores acechan en la oscuridad con sutileza, esperando la oportunidad en lugar de sembrar el caos. Los bagres se deslizan por el fondo fangoso, con sus barbillas saboreando el agua, percibiendo las vibraciones, detectando cada pulso de vida en la superficie. Peces depredadores más grandes, como el pavón o el pez gato, flotan inmóviles cerca de las ramas sumergidas con los ojos fijos y los músculos tensos como resortes. Luego, en un solo movimiento explosivo, se lanzan, chasqueando las mandíbulas con precisión y velocidad. Los peces más pequeños se lanzan en arcos desesperados, sus escamas brillando con fugaces destellos de luz, pero la huida rara vez está garantizada. Bajo estas aguas, la supervivencia es una danza continua. La energía fluye hacia arriba y hacia afuera. Las plantas alimentan a los peces herbívoros, los herbívoros a los peces carnívoros y los carnívoros a los superdepredadores, creando un ciclo que conecta la superficie, el mundo sumergido y las costas más allá. Cada golpe, cada trago, cada salto frenético forma parte de esta intrincada red de vida y muerte, donde la paciencia, la velocidad y la precisión determinan quién prospera y quién desaparece. Incluso los movimientos más pequeños tienen peso. El movimiento de una cola, el aleteo de una aleta, el descenso de una hoja pueden desencadenar una reacción, una evasión o un ataque. Los peces se mueven entre los juncos y las raíces como atletas en una carrera de obstáculos invisible, siempre alerta, siempre calculando, siempre sopesando el riesgo y la recompensa, y a medida que el sol se desplaza sobre sus cabezas, la luz penetra en el agua en patrones cambiantes, creando camuflaje y exposición, lo que complica aún más la dinámica depredador-presa. Bajo la superficie, la vida y la muerte se desenvuelven con la misma ferocidad que en tierra. Las aguas rebosan tensión, un campo de batalla oculto donde la paciencia, la agilidad y la fuerza bruta determinan el resultado de cada encuentro. Frenesíes, emboscadas y evasiones conforman un ritmo constante, un testimonio violento pero fascinante de la persistencia y la adaptabilidad de la vida. En los humedales, el mundo invisible a nuestras espaldas refleja las luchas de la superficie. Cada sombra esconde un depredador, cada destello, una posible vía de escape. Aquí, en las profundidades fluidas y siempre cambiantes, la supervivencia se logra mediante la conciencia, la sincronización y el instinto, un ciclo incesante de vida que define la esencia misma del ecosistema de humedales. En los márgenes de los humedales, la vida se mueve en un delicado equilibrio. Los capibaras pastan cerca de la orilla, con su pelaje marrón rojizo mimetizándose con los juncos, mientras ciervos y antílopes mordisquean con cautela la exuberante vegetación flotante. Los búfalos vadean lentamente por canales poco profundos, desplazando el agua con sus enormes cuerpos a cada paso. Para el observador casual, esto puede parecer pacífico, incluso sereno, pero cada movimiento está dictado por la conciencia. Cada mirada y gesto es una respuesta a los depredadores invisibles que acechan estas aguas. Las manadas se mueven como unidades cohesionadas, manteniendo instintivamente un ritmo que asegura tanto el sustento como la supervivencia.
Los capibaras se apiñan en grupos, con las crías pegadas a sus madres, las orejas girando constantemente y los ojos escrutando el horizonte. Cada onda en el agua, cada ramita que se rompe, desencadena una oleada de vigilancia. Los ciervos permanecen con las patas tensas, los músculos tensos como resortes, listos para huir en cualquier momento. Incluso los búfalos, a pesar de su tamaño, permanecen alerta, moviendo el hocico y subiendo y bajando la cabeza en una lenta y deliberada inspección de su entorno. Cruzar ríos es un ritual cargado de tensión. La manada se acerca al agua con cautela, recelosa de los depredadores sumergidos que acechan justo debajo de la superficie. Los capibaras se detienen en la orilla, rozando el lodo con los dedos de los pies y escudriñando las sombras. Los ciervos tantean la profundidad con pasos vacilantes. Los antílopes se miran entre sí, coordinando movimientos con señales silenciosas. La manada comienza a moverse al unísono, con los músculos tensos, el agua salpicando a su alrededor, con todos los ojos fijos en los peligros potenciales que acechan. Cocodrilos, serpientes y pirañas esperan con paciencia, pero la conciencia colectiva y el movimiento sincronizado de la manada a menudo inclinan la balanza a favor de la supervivencia. La dinámica de grupo va más allá de la vigilancia inmediata. Los individuos comunican advertencias sutiles, movimientos de cola, llamadas bajas y movimientos corporales, alertando a sus compañeros sobre cambios en el entorno. Las madres protegen a sus crías, mientras que los machos dominantes se posicionan en la periferia, preparados para afrontar las amenazas. Esta coordinación silenciosa es una respuesta evolucionada a las presiones implacables del humedal, una estrategia perfeccionada durante generaciones para asegurar la supervivencia de la manada en un mundo donde depredador y presa coexisten en perpetua tensión. Incluso alimentarse es una negociación cuidadosa con el peligro. Los capibaras pastando levantan la cabeza con frecuencia, con las fosas nasales dilatadas, las orejas moviéndose nerviosamente y sus ojos escudriñando los juncos y la superficie del agua. Los ciervos mordisquean con cautela, con las extremidades listas para saltar al más mínimo movimiento. Los búfalos desgarran la vegetación sumergida con inmensa fuerza, pero incluso ellos se detienen, con los músculos tensos, conscientes de la amenaza oculta de los depredadores que se esconden debajo. Cada mordisco, cada paso, cada mirada está impregnada de cautela. En los humedales, la danza de la supervivencia es constante. Grandes herbívoros se mueven con la gracia que les da la vigilancia, alimentándose, descansando y viajando mientras navegan por un paisaje plagado de peligros. Su mundo es donde la calma del pastoreo oculta la tensión, donde la serenidad del agua y la vegetación enmascara el potencial siempre presente de violencia. Cada río cruzado, cada cañaveral atravesado, es una negociación entre la vida y la muerte, un testimonio de la paciencia, la coordinación y el instinto que definen la resiliencia de estas magníficas criaturas. Entre los juncos y las marismas de los humedales, la vida prospera en pequeños y ágiles grupos. Conejos, ratas y otros roedores se mueven entre la maleza enmarañada con una combinación de agilidad, precaución e instinto desarrollado durante generaciones. Para el observador casual, estas criaturas pueden parecer frágiles, incluso insignificantes, pero en el precario mundo de los humedales, su supervivencia es una constante negociación con el peligro. Los conejos se mueven con precisión, sus patas apenas alteran el blando barro, sus orejas se mueven en todas direcciones para captar el más leve susurro de un depredador. Una sombra cruza los juncos y se quedan paralizados, con los cuerpos pegados al suelo, sus corazones latiendo al ritmo del humedal. Las ratas corren por estrechos canales de barro, balanceándose sobre raíces y juncos sumergidos, calculando siempre la velocidad y el ritmo de sus movimientos.
Cada movimiento de una hoja, cada ondulación en el agua es una posible señal de vida o de muerte. Excavar es una defensa primaria. Muchos roedores se refugian en túneles ocultos bajo la tierra blanda, intrincadas redes de cámaras y salidas que les ofrecen refugio de los depredadores que acechan por encima y por debajo. Algunos excavan junto a los juncos, cuyas madrigueras se inundan parcialmente durante la temporada de lluvias, creando corredores secretos que les permiten pasar con seguridad, incluso cuando sube el nivel del agua. Los conejos se refugian en depresiones poco profundas o en grupos de vegetación densa, desapareciendo al instante, dejando solo un sutil crujido como evidencia de su presencia. La agilidad es otra clave para la supervivencia. Los roedores saltan sobre la vegetación flotante, giran en el aire para esquivar las mandíbulas y se lanzan a canales fangosos antes de que las garras o los picos los alcancen. Las ratas nadan a una velocidad sorprendente, sorteando raíces y juncos sumergidos, aprovechando las corrientes y la cobertura para escapar de los depredadores que acechan bajo la superficie. Sus cuerpos están diseñados para ráfagas repentinas de velocidad, cambios rápidos de dirección y la capacidad de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. La vigilancia gobierna cada acción, incluso mientras buscan alimento, moviendo las orejas y levantando el hocico para detectar olores. Los roedores son constantemente conscientes de la jerarquía de amenazas que los rodea. Las aves depredadoras revolotean sobre ellos, buscando movimiento. Las serpientes se enroscan en bolsillos ocultos, con ojos y lenguas percibiendo vibraciones. Los cocodrilos se deslizan silenciosamente bajo la superficie del agua, invisibles hasta que es demasiado tarde. Cada momento exige atención, cada segundo conlleva un riesgo, y cada comida se sopesa con el posible coste de la exposición. Los pequeños mamíferos también son maestros de la improvisación. Cuando se sienten amenazados, algunos emiten llamadas de advertencia, alertando a sus compañeros del peligro. Otros emplean señuelos, lanzándose en patrones impredecibles que confunden a los depredadores. Cada salto, cada giro, cada zambullida forma parte de un delicado ballet que ha evolucionado para responder a la perfección a los peligros de los humedales. En el laberinto de juncos, lodo y agua, estas criaturas personifican la tensión implacable que define la vida en este entorno. Aunque pequeñas, sus acciones moldean los movimientos y estrategias de los depredadores, influyendo en los patrones de alimentación, las estrategias de caza e incluso en el comportamiento de los herbívoros más grandes. En los humedales, la supervivencia es una negociación constante, y los roedores y pequeños mamíferos, con sus madrigueras, agilidad y vigilancia, demuestran que incluso los más pequeños son participantes indispensables en este ecosistema violento y hermoso. A la sombra de los juncos y entre la vegetación flotante, los humedales albergan una multitud de cazadores y supervivientes silenciosos y discretos, los anfibios. Ranas, sapos y salamandras se mueven con sutil gracia, entrelazando sus vidas con el pulso del agua y el ritmo de las estaciones. Aunque pequeñas y a menudo ignoradas, estas criaturas son hilos vitales en la red de la vida. Su existencia es una constante negociación entre el ocultamiento, la reproducción y la supervivencia. El camuflaje es su primera línea de defensa. Las ranas se aferran a los nenúfares, con su piel verde mimetizándose a la perfección con las hojas y las algas, y solo sus ojos brillantes delatan su presencia. Los sapos se aprietan contra las orillas lodosas, moteadas de marrón y gris, indistinguibles del suelo. Las salamandras se deslizan bajo raíces húmedas y escombros. Sus cuerpos lisos, a menudo iridiscentes, reflejan apenas tenues destellos de luz. Depredadores, aves, serpientes, peces grandes e incluso pequeños mamíferos se mueven entre ellas, pero la vista rara vez basta para detectar a estos maestros del camuflaje. Cada sombra, cada ondulación, cada sutil contracción es una pista potencial, y la vida depende de pasar desapercibida. Sin embargo, el camuflaje por sí solo no basta.
La época de reproducción conlleva sus propios riesgos y rituales. Las ranas se reúnen en coro cerca de charcas poco profundas, croando en sinfonías sincronizadas que resuenan en los humedales. Sus cantos atraen a sus parejas, pero también anuncian su presencia a los depredadores. Los sapos excavan nidos poco profundos en orillas fangosas, con huevos relucientes en grupos, vulnerables a los movimientos de los peces o a los picos inquisitivos de las aves zancudas. Las salamandras buscan huecos ocultos o vegetación sumergida para poner huevos, protegiéndolos con una combinación de sigilo y vigilancia sutil. Cada ritual de apareamiento es una apuesta, cada sonido un intercambio entre reproducción y supervivencia. La alimentación también es un equilibrio delicado. Los anfibios dependen de reflejos rápidos, precisión en el momento y una aguda percepción para capturar insectos, larvas o peces pequeños. Las ranas lanzan sus lenguas a la velocidad del rayo, atrapando presas desprevenidas en el aire. Las salamandras se deslizan por aguas poco profundas, lanzando sus lenguas pegajosas a larvas y pequeños crustáceos. Incluso el más mínimo descuido puede significar inanición o la muerte, lo que convierte cada cacería en una lección de paciencia y agilidad. La depredación sigue siendo una amenaza constante. Las aves atacan desde arriba con una precisión milimétrica. Las serpientes se enroscan con fuerza explosiva y los peces más grandes patrullan las sombras sumergidas. Sin embargo, los anfibios han evolucionado para contrarrestar estas amenazas, utilizando el sigilo, el camuflaje, la rapidez de movimientos e incluso sutiles defensas químicas para sobrevivir. Su vulnerabilidad ha generado ingenio. Se mantienen vigilantes, flexibles e impredecibles, una parte esencial del complejo ecosistema del humedal. En la quietud de pantanos, estanques y bosques inundados, estos silenciosos supervivientes encarnan el drama oculto de los humedales. Aquí, la vida se mide en segundos, en saltos cautelosos, en la fugaz precisión de una lengua que atrapa a una presa o de un cuerpo que desaparece entre los juncos. Ranas, sapos y salamandras pueden ser pequeños, pero su existencia resuena en todo el ecosistema, moldeando el comportamiento de los depredadores, contribuyendo a los ciclos de nutrientes y manteniendo el delicado equilibrio de la vida en un mundo definido tanto por la belleza como por la violencia. En medio del silencio, los humedales continúan su danza eterna y los anfibios, maestros del sigilo y la supervivencia, demuestran que incluso las criaturas más pequeñas y discretas son participantes indispensables en este implacable campo de batalla de la vida. Sobre los humedales, el cielo rebosa de movimiento. Garcetas, ibis y grullas planean con gracia sobre las marismas y aguas poco profundas, cortando el aire con precisión sin esfuerzo. Desde esta posición estratégica, observan un mundo plagado de oportunidades y peligros. Un paisaje donde cada onda abajo y cada sombra arriba conllevan la posibilidad de sobrevivir o morir. La migración moldea el ritmo de sus vidas. Los cambios estacionales impulsan a grandes bandadas a recorrer miles de kilómetros, guiadas por el instinto y las sutiles señales del sol, el viento y los campos magnéticos. Los humedales sirven tanto de estación de paso como de santuario, un lugar para descansar, alimentarse y reagruparse antes de continuar el largo viaje. A lo largo de las marismas, las garcetas acechan en aguas poco profundas, moviendo sus largas patas con elegante cuidado, en busca de peces y anfibios. Los ibis recorren las marismas, con el pico en busca de crustáceos, con cada movimiento preciso, calculado y eficiente. Las grullas vigilan los campos inundados, con la cabeza en alto, los ojos atentos a la búsqueda de alimento y amenazas. Alimentarse es un ejercicio de paciencia, sincronización y una aguda atención. Las garcetas esperan inmóviles el momento perfecto, atacando con la velocidad del rayo, con el pico penetrando el agua y capturando peces con precisión infalible. Los ibis utilizan movimientos amplios para ahuyentar a sus presas ocultas del lodo
o aguas poco profundas. Sus movimientos de sondeo requieren tanto delicadeza como fuerza. Las grullas, aunque más grandes y lentas, aprovechan el sigilo y la altura, guiando a los polluelos y aves más jóvenes a sus zonas de alimentación, manteniéndose alertas ante los depredadores. Cada ataque, cada paso, cada sondeo es un estudio de coordinación, instinto y supervivencia. La anidación y la reproducción conllevan sus propios riesgos. Las aves construyen nidos entre juncos, manglares o islas poco profundas, a menudo buscando un equilibrio entre la ocultación y la proximidad a las fuentes de alimento. Los huevos y los polluelos son vulnerables a serpientes, mamíferos depredadores y aves oportunistas. Los padres se mantienen vigilantes, buscando un equilibrio entre la necesidad de alimentarse y la protección de sus crías. Los polluelos aprenden rápidamente, practicando el despegue y el aterrizaje en un mundo donde la vacilación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las huidas aéreas son una necesidad constante. Los depredadores acechan por todas partes: cocodrilos en el agua, serpientes entre los juncos, aves rapaces patrullando el cielo. A la primera señal de peligro, una sombra que se acerca demasiado, una onda en el agua, un movimiento repentino de los juncos, la bandada emprende un vuelo coordinado. Baten las alas en patrones rítmicos, creando una cascada de movimientos que confunde a los depredadores y maximiza las posibilidades de escape. Incluso el paso en falso de un solo ave puede desatar el caos. Sin embargo, mediante el instinto colectivo y la práctica se mantiene la supervivencia. Las aves de los humedales son a la vez observadoras y participantes del incesante drama que se desarrolla a sus pies. Desde el cielo presencian el frenesí de los peces, las emboscadas de los reptiles y los cautelosos movimientos de los herbívoros, todo ello mientras sortean sus propios peligros, migraciones y ciclos reproductivos. Sus vidas son una constante negociación de riesgos y recompensas, un equilibrio entre el sustento y la vigilancia. En la danza de la vida sobre y bajo el agua, estos observadores del cielo encarnan la conciencia, la adaptabilidad y la gracia. Cada aleteo, cada llamada, cada zambullida es un testimonio de supervivencia en un mundo violento y en constante cambio. Los humedales pueden ser un campo de batalla, pero para las aves, el cielo es a la vez refugio y arena, un lugar donde convergen el instinto y la habilidad, y la vida persiste ante cualquier desafío que el entorno presente. Bajo la superficie bañada por el sol de los humedales, la vida bulle en un mundo oculto en constante movimiento. Peces e insectos acuáticos navegan por un laberinto fluido de juncos, raíces y vegetación sumergida. Cada onda es una señal de peligro u oportunidad. La luz se refracta a través del agua en patrones cambiantes, proyectando rayos fracturados sobre escamas y alas, revelando tanto al depredador como a la presa, a la vez que ofrece ocultación. Cada movimiento es deliberado, cada aleteo o ala calculado para sobrevivir en un mundo definido por una vigilancia implacable. Los bancos son la defensa principal de muchos peces. Miles se mueven en oleadas coordinadas, girando al unísono para confundir a los depredadores, con sus cuerpos plateados brillando como una armadura líquida. Pirañas y bagres depredadores sobrevuelan los bordes de estos bancos relucientes, con ojos brillantes y músculos tensos como resortes. Con un golpe repentino estalla el caos, las ondas chocan, las burbujas se elevan y las aletas cortan el agua mientras las presas se dispersan en arcos desesperados, poniendo a prueba los reflejos y la resistencia contra la precisión de los cazadores. Incluso el más mínimo error de cálculo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este escenario submarino. Los insectos acuáticos, aunque diminutos, desempeñan un papel vital en este ecosistema. Las ninfas de libélula acechan en aguas poco profundas, atacando con la velocidad del rayo para atrapar larvas o peces diminutos. Los escarabajos acuáticos se desplazan con facilidad por la vegetación sumergida, evadiendo a depredadores más grandes mientras cazan presas más pequeñas. Sus movimientos son precisos,
casi mecánicos en eficiencia, demostrando la misma paciencia y sincronización que rigen las acciones de los animales más grandes. Los insectos también sirven de alimento, transfiriendo energía de la materia vegetal y los microorganismos a través de la cadena alimentaria hasta peces, anfibios y aves zancudas, manteniendo así el ritmo constante de los humedales. Las inundaciones estacionales transforman el paisaje, reconfigurando la dinámica depredador-presa. A medida que sube el nivel del agua, los peces se dispersan hacia zonas recientemente sumergidas, buscando alimento entre la vegetación flotante o escapando de canales abarrotados. Los depredadores los siguen, adaptando sus estrategias de caza a las corrientes cambiantes, moviéndose entre raíces sumergidas o a lo largo de bancos de lodo con sigilo y paciencia. Cuando el agua retrocede, las presas se concentran y la tensión se agudiza. Cada charca poco profunda, cada canal estrecho, se convierte en escenario de emboscadas, un campo de batalla donde la atención y los reflejos determinan la supervivencia. Los primeros planos revelan los intrincados detalles de la vida submarina. Diminutas burbujas se adhieren a las aletas, las escamas brillan con destellos iridiscentes y los depredadores vuelan en círculos con una precisión asombrosa. Cada onda tiene un significado, una sutil vibración, un cambio en la corriente, una advertencia de movimiento cercano. Los peces se mueven rápidamente en arcos impredecibles, mientras que los insectos se retuercen, dan vueltas y desaparecen entre las hojas flotantes. La supervivencia se mide en milisegundos, y cada instante de quietud puede preceder a un caos repentino. En estos reinos sumergidos, la vida y la muerte se desenvuelven con la misma intensidad que en la tierra. La depredación, la adaptación y la supervivencia se entrelazan en una danza delicada e inquebrantable, donde el instinto, la sincronización y la conciencia determinan cada resultado. Peces e insectos acuáticos, pequeños pero vitales, sustentan y dan forma al ecosistema. Sus movimientos son un recordatorio constante de que incluso en sus formas más diminutas, los humedales son un campo de batalla violento, hermoso y en constante cambio. Bajo la superficie, el pulso de la vida nunca cesa, y cada onda, brillo y sombra es un testimonio de supervivencia en el implacable mundo de los humedales. En los humedales, el peligro no se limita a depredadores y presas. Entre los cazadores ápice existe una sutil jerarquía, una constante negociación de poder, dominio y supervivencia. Cocodrilos, grandes felinos y aves de gran tamaño coexisten en el mismo paisaje, pero el conflicto es inevitable. La lucha por el territorio, las oportunidades de alimentación y el dominio es tan feroz como cualquier cacería, una batalla silenciosa donde la fuerza, la estrategia y el momento oportuno dictan el resultado. Un enorme cocodrilo yace semisumergido cerca de la orilla de un río, escudriñando la orilla en busca de señales de movimiento. Cerca, un jaguar merodea entre los juncos. Sus ojos dorados brillan bajo la luz moteada. Ambos depredadores conocen la presencia del otro, con sus sentidos atentos a las vibraciones del agua y la tierra. Para el cocodrilo, el jaguar es un intruso en sus territorios de caza. Para el jaguar, el cocodrilo representa un obstáculo letal en la persecución de su presa. El aire entre ellos está tenso, cada uno esperando, evaluando, calculando. En lo alto, una garceta grande planea con las alas extendidas, observando las aguas. Ella también participa en esta jerarquía, un depredador por derecho propio, pero consciente de la dinámica de poder en juego. Peces y anfibios se dispersan ante su llegada, pero el ave también debe ser cautelosa, pues un movimiento erróneo podría ponerla a tiro del cocodrilo o el jaguar. Todo depredador opera con una aguda conciencia, no solo de sus presas, sino también de sus competidores, evaluando riesgos y oportunidades en un mundo donde la fuerza y la astucia se ponen a prueba constantemente. Las zonas de alimentación se convierten en escenarios de conflicto.
Cuando un pez grande es acorralado en aguas poco profundas, los cocodrilos se lanzan desde abajo, los jaguares atacan desde los juncos y las aves se lanzan en picado desde arriba. Las ondas chocan, el lodo y el agua se agitan, y el caos estalla en una vorágine de dientes, garras, alas y garras. El resultado depende del tiempo, el tamaño y la velocidad, un instante fugaz que decide qué depredador se lleva el premio. Algunos ataques tienen éxito, otros fracasan, pero cada encuentro refuerza el delicado equilibrio de dominio que gobierna los humedales. El territorio se defiende con fiereza. Los cocodrilos se posicionan, con las mandíbulas ligeramente abiertas, advirtiendo a los intrusos que mantengan la distancia. Los jaguares marcan los límites en silencio, olfateando juncos y senderos, listos para atacar si otro depredador se acerca. Las aves grandes delimitan sus territorios de alimentación, con las alas desplegadas, sus gritos resonando en el pantano y el río. Cada especie negocia el espacio con instinto, agresividad y conciencia, creando una jerarquía dinámica que cambia según la oportunidad, el hambre y la presencia. El drama de depredador contra depredador es constante, invisible para muchos, pero palpable para quienes conocen los humedales. La tensión se irradia a través del agua, a lo largo de las orillas y en el aire. Las ondas indican la aproximación. Las sombras indican la intención. Y el más mínimo paso en falso puede inclinar la balanza a favor de un cazador sobre otro. Aquí, la supervivencia no se trata solo de atrapar presas, sino de ser más astuto, más hábil y duradero que competidores tan letales y astutos como cualquier amenaza que se encuentre en la superficie. En los humedales, los depredadores de la cima recuerdan a todos los habitantes que el peligro viene de arriba, de abajo y de los lados. El dominio es fluido, la oportunidad fugaz, y cada interacción es un testimonio de las brutales, hermosas e implacables reglas de este violento campo de batalla. En los humedales, el peligro no solo proviene de los depredadores. Para muchas especies, la supervivencia depende de ser más astutos que sus rivales, en lugar de cazarlos. Las presas, como capibaras, ciervos, antílopes y pequeños mamíferos, deben competir ferozmente por recursos limitados: agua, alimento y un territorio seguro. En este sutil campo de batalla, la astucia, la velocidad y la cooperación a menudo determinan quién prospera y quién fracasa. A lo largo de las riberas, los capibaras pastan en la exuberante vegetación, donde cada planta es una valiosa fuente de alimento. Sin embargo, son muy conscientes de sus vecinos. Los individuos más grandes imponen su dominio, alejando a otros de los mejores juncos y pastos. Los miembros más pequeños de la manada se adaptan, alimentándose en zonas menos deseables o esperando pacientemente a que un competidor dominante se mueva. Cada mordisco, cada paso, cada mirada es una negociación, una lucha silenciosa por la supervivencia, librada sin derramamiento de sangre, pero con las mismas apuestas. Los ciervos y los antílopes se desplazan por los humedales con una atención similar. El pastoreo en proximidad puede provocar tensión, especialmente en épocas secas. Cuando el alimento y el agua escasean, los grupos se dispersan por marismas y marismas, equilibrando la necesidad de alimentarse con el riesgo constante de la invasión de competidores. Un paso en falso, una aproximación inoportuna a un abrevadero o una zona de pastoreo expuesta pueden desencadenar una reacción rápida. Los rivales pueden perseguir, empujar o bloquear el acceso, obligando al animal menos dominante a huir desesperadamente a través de juncos y aguas poco profundas. Las especies de presas más pequeñas, como roedores y conejos, dependen de su ingenio para sobrevivir a la competencia. Excavar, camuflarse y esquivar maniobras les permiten alimentarse mientras evitan conflictos. Algunas emplean la distracción. Una carrera repentina en una dirección
atrae la atención de los competidores, mientras que el individuo más vulnerable se escabulle sin ser detectado. Otras buscan alimento por turnos o a horas inusuales, lo que reduce la superposición con especies más grandes y dominantes. La adaptabilidad y la sincronización son tan vitales aquí como la velocidad o la fuerza, y cada estrategia de supervivencia se adapta con precisión a la dinámica impredecible de los humedales. Los abrevaderos y los canales poco profundos se convierten en focos de competencia. El flujo y reflujo estacional de los humedales concentra los recursos, intensificando la competencia. Las especies presa evalúan el riesgo de confrontación en función de su necesidad de hidratación y nutrición. La observación y la paciencia guían cada decisión, ya sea esperar un momento más seguro, salir corriendo o retirarse por completo. Incluso una breve vacilación puede costarle a un animal energía valiosa, exposición a depredadores o acceso a alimento. De estas presiones surgen ingeniosas estrategias. Algunos animales se aprovechan de los movimientos de otros, alimentándose tras las especies más dominantes o siguiendo sus rastros hasta encontrar zonas de vegetación fresca. Otros aprovechan el terreno, escabulléndose entre juncos densos, marismas o canales sumergidos para pasar desapercibidos. Los humedales son un escenario de constante experimentación y adaptación, donde la inteligencia, la sincronización y la agilidad determinan el destino, incluso de los participantes más pequeños. En este mundo, la supervivencia no se trata solo de evitar a los depredadores, sino de sortear la competencia implacable entre iguales. Cada mirada, cada movimiento, cada sutil estrategia tiene peso. La vida en los humedales exige no solo vigilancia, sino también ingenio, una negociación incesante de recursos, espacio y oportunidades donde solo los más adaptables prevalecen. En los humedales, la vida prospera no solo en el agua o en las orillas, sino también en el aire. Enjambres de insectos, mosquitos, libélulas, escarabajos e innumerables otros colman el espacio sobre juncos, marismas y canales poco profundos. Para el observador casual pueden parecer caóticos, incluso amenazantes. Sin embargo, estas diminutas criaturas son arquitectos indispensables del ecosistema de los humedales, alimentando la vida, moldeando el comportamiento e influyendo en la supervivencia de múltiples especies. Los mosquitos, omnipresentes portadores de plagas y enfermedades, también son una fuente vital de alimento. Las aves planean y se lanzan como flechas, atrapándolos con garras y picos en pleno vuelo. Las ranas y los sapos lanzan sus lenguas pegajosas hacia arriba, capturando mosquitos con asombrosa precisión. Los murciélagos rozan la superficie del agua al anochecer, con sus alas cortando el aire, sus ojos buscando el más leve movimiento. Incluso el insecto más pequeño lleva vida en su interior, alimentando especies mucho más grandes y poderosas que él. Las libélulas son a la vez depredadoras y artistas. Planeando con una precisión casi mágica, patrullan los humedales con una vista aguda, cazando insectos más pequeños y evitando amenazas mayores. Sus alas iridiscentes brillan al sol, proyectando fugaces arcoíris sobre el agua mientras giran y se sumergen. Las larvas de libélula acechan bajo el agua, emboscando a renacuajos y otras presas pequeñas con paciencia y rapidez. En los humedales, representan la elegancia y la letal eficacia de la supervivencia en miniatura, un recordatorio de que el peligro y la belleza coexisten en cada rincón de este ecosistema. Los escarabajos, tanto acuáticos como terrestres, contribuyen de maneras más sutiles pero igualmente cruciales. Muchos son carroñeros, descomponen la materia vegetal en descomposición, reciclan nutrientes en el suelo y sustentan a los organismos microscópicos que sustentan la red trófica. Otros actúan como polinizadores, permitiendo el crecimiento de plantas con flores que proporcionan alimento y refugio a innumerables especies.
Enjambres de escarabajos, libélulas y otros insectos brillan a la luz del sol, un tapiz viviente de movimiento, patrones y propósito. La depredación entre insectos añade otra capa de complejidad. Las arañas tejen telarañas en los juncos, atrapando mosquitos desprevenidos. Los escarabajos acuáticos acechan a las larvas. Las libélulas interceptan presas tanto voladoras como sumergidas. Estos microdepredadores garantizan el equilibrio poblacional, impidiendo que una sola especie domine y preservando el delicado equilibrio de los humedales. Los ciclos de vida amplifican la emoción. Los huevos eclosionan en el agua o el suelo, las larvas crecen bajo las hojas o el lodo, y los adultos emprenden el vuelo en una emergencia sincronizada. Los cambios estacionales influyen en estos patrones. Las lluvias abren nuevas zonas de reproducción, los períodos secos concentran tanto a insectos como a depredadores, y el ritmo de la actividad de los insectos rige la alimentación, la migración y el comportamiento reproductivo en todo el humedal. En los humedales los insectos están por todas partes, invisibles pero inevitables, frágiles pero indispensables. Sus enjambres y movimientos dictan el comportamiento de aves, anfibios, reptiles e incluso mamíferos. Desde la alimentación hasta la polinización, desde la depredación hasta la transmisión de enfermedades, son orquestadores silenciosos de la vida y la muerte. Su zumbido y revoloteo pueden parecer caóticos, pero en ellos reside el sutil orden de la supervivencia, una intrincada danza que sustenta uno de los campos de batalla más violentos y hermosos del planeta. Los humedales son un mundo definido por el ritmo, un pulso en constante cambio dictado por las estaciones. Las inundaciones llegan con implacable inevitabilidad, desbordando ríos e inundando pantanos, transformando el terreno familiar en una extensión ilimitada de agua y juncos. Durante la estación seca, los cauces se estrechan, las pozas se contraen y el paisaje se endurece bajo el intenso resplandor del sol. La vida en estos humedales es una adaptación continua a estos extremos estacionales, un delicado equilibrio entre abundancia y escasez, oportunidades y peligro. Las inundaciones traen tanto promesas como peligros. A medida que los cauces poco profundos suben y la vegetación queda sumergida, los peces se dispersan hacia las nuevas zonas de alimentación. Los anfibios se extienden para aprovechar los pantanos frescos y los herbívoros siguen los juncos en retirada en busca de plantas comestibles. Los depredadores, a su vez, ajustan sus estrategias. Los cocodrilos patrullan las vías fluviales expandidas, los jaguares navegan por los bosques inundados y las aves zancudas acechan en las orillas poco profundas. La temporada desencadena una danza sincronizada de movimiento, migración y caza, donde la oportunidad es fugaz y la supervivencia depende de la sincronización y la atención. Durante la estación seca, los humedales se reducen a bolsas de agua aisladas. Peces y anfibios abarrotan estos refugios, aumentando la vulnerabilidad a la depredación. Las aves rapaces sobrevuelan en corredores más estrechos, buscando bancos concentrados de peces o anfibios. Cocodrilos y grandes reptiles explotan estos cuellos de botella, atacando con precisión, mientras que los herbívoros compiten ferozmente por los recursos cada vez más escasos. Cruzar ríos se convierte en una apuesta arriesgada, y pequeños mamíferos y roedores dependen en gran medida de madrigueras y canales ocultos para sobrevivir. Las disputas territoriales se intensifican a medida que los animales compiten por el acceso al agua y el alimento cada vez más escasos, convirtiendo la supervivencia en una competencia no solo con depredadores, sino también con otras presas. Los cambios estacionales también impulsan los ciclos reproductivos. Los anfibios responden a las lluvias, emergiendo de su escondite para reproducirse en charcas temporales. Los peces desovan en canales inundados, asegurando que los huevos y alevines tengan espacio y alimento antes de que las aguas se retiren. Las aves programan sus migraciones para que coincidan con el pico de abundancia.
mientras que los herbívoros dan a luz cuando la vegetación es más abundante. Cada ciclo está en sintonía con el ritmo del agua, el sol y el suelo. Una frágil sincronización entre la vida y el medio ambiente que determina el éxito de generaciones enteras. La dinámica depredador-presa cambia con estos patrones estacionales. Durante las inundaciones, las presas tienen más espacio para dispersarse, lo que reduce los encuentros, pero aumenta la imprevisibilidad de la caza. En épocas secas, las poblaciones concentradas crean focos de depredación intensa, lo que aumenta la presión tanto para los cazadores como para las presas. Los cambios estacionales también influyen en la estrategia. Los cocodrilos tienden emboscadas en canales recién inundados, los jaguares cazan en orillas que se estrechan, y las aves ajustan sus rutas de vuelo y patrones de buceo para explotar a las presas expuestas. La vida y la muerte, la abundancia y la escasez coexisten en un ritmo dictado por el ciclo del agua. La dinámica estacional de los humedales es a la vez brutal y hermosa, y moldea el comportamiento, el territorio y las estrategias de supervivencia de las especies. Crea oportunidades e impone limitaciones, forjando un paisaje donde la adaptabilidad, la conciencia y la sincronización son esenciales. Cada onda de agua, cada canal que retrocede, cada crecida nos recuerda que la vida aquí nunca es estática. En este violento campo de batalla, las estaciones son a la vez arquitectos y árbitros, orquestando la eterna danza de depredadores y presas, abundancia y escasez, supervivencia y extinción. A medida que el sol se esconde en el horizonte, los humedales se transforman, las sombras se intensifican, los juncos se mecen con la brisa refrescante y el agua refleja los primeros destellos de la luna. La noche desciende como una cortina de terciopelo, revelando un mundo invisible durante el día, un paisaje donde tanto depredadores como presas se adaptan a la oscuridad, recurriendo a sentidos agudos, sigilo e instinto para sortear las horas de oscuridad. Los búhos emergen como cazadores silenciosos de la noche. Posados sobre juncos o ramas, escudriñan los humedales con ojos penetrantes que captan los movimientos más sutiles, mientras que sus oídos detectan vibraciones invisibles para otras criaturas. Un crujido en la maleza indica que una rata o un ratón se acerca demasiado. Con las alas plegadas, el búho se lanza al aire con precisión sin esfuerzo, planeando silenciosamente sobre el agua y los juncos. Sus garras atacan antes de que la presa pueda reaccionar, y en el silencio posterior, solo una leve ondulación o el crujido de una hoja atestiguan la caza. Los mamíferos nocturnos también aprovechan la oscuridad. Los capibaras se acurrucan juntos, con los ojos bien abiertos, atentos a los depredadores que rondan las orillas. Los mapaches y las nutrias de río emergen, moviéndose por canales poco profundos en busca de insectos, crustáceos o peces pequeños. Cada paso es medido, cada olfateo o vibración en el lodo, una señal de oportunidad o peligro. Incluso los herbívoros navegan por la noche con cuidado, equilibrando la alimentación con la vigilancia, conscientes de que las sombras ocultan depredadores al acecho del más mínimo paso en falso. Las ranas y los sapos dominan los rincones más tranquilos de los humedales, y sus cantos resuenan en las aguas iluminadas por la luna. Sus voces marcan territorios, atraen parejas y advierten de amenazas cercanas. Sin embargo, también ellos deben permanecer alerta. Serpientes y aves depredadoras acechan, atacando con precisión explosiva en el momento oportuno. El coro nocturno, con croares, chapoteos y el susurro de los juncos, crea a la vez una sinfonía de vida y una máscara para la depredación, una delicada interacción de sonido, movimiento y supervivencia. La interacción de la luz de la luna y el reflejo añade belleza y tensión. Rayos plateados se dispersan entre las ondas, revelando formas y movimientos que de otro modo permanecerían ocultos. Las sombras de los juncos se mecen como centinelas fantasmales, y el brillo de los ojos, depredador o presa, puede desencadenar una reacción repentina, un salto, una zambullida o una retirada. En estos fugaces instantes,
La supervivencia depende de la sincronización, la percepción y la toma de decisiones instantáneas. La depredación en los humedales nocturnos es paciente y precisa. Los búhos atacan silenciosamente. Las serpientes se enroscan bajo las hojas y el agua, y los mamíferos nocturnos recurren al sigilo y la astucia para cazar o evadir. Cada criatura se convierte en un ejemplo de consciencia, adaptándose a la ausencia de luz con sentidos e instintos agudizados, refinados por generaciones. La oscuridad no es vacía, es un crisol de vida, un escenario donde cada movimiento tiene peso y cada sonido cuenta una historia de supervivencia. En los humedales, por la noche, la violencia y la belleza de la naturaleza se intensifican. La vida continúa, invisible pero implacable, guiada por el instinto, la oportunidad y el delicado equilibrio entre el cazador y la presa. La luz de la luna se refleja en el agua, los juncos susurran bajo pasos cuidadosos y las criaturas nocturnas de este ecosistema representan su danza eterna, invisible para la mayoría, pero tan vívidas y dramáticas como las batallas diurnas bajo la luz del sol. En los humedales, la supervivencia no es solo cuestión de fuerza o velocidad, sino un espectáculo de ingenio. Algunos depredadores han desarrollado técnicas de caza tan extraordinarias que difuminan la línea entre instinto y estrategia. Las aves empuñan herramientas, los peces crean burbujas para atrapar presas y múltiples especies cooperan en ataques sincronizados, elevando el arte de la depredación a un nivel tan impresionante como brutal. A lo largo de la orilla del río, una garza coloca cuidadosamente una ramita en las aguas poco profundas, atrayendo a peces desprevenidos con deliberada precisión. Ladea la cabeza con la mirada fija en el sutil destello de las escamas bajo la superficie. La paciencia domina cada movimiento. Los músculos están tensos, cada pluma es un arma de contención. Un pez se acerca al cebo, ajeno al peligro, y en un ataque repentino, casi imperceptible, la garza hunde el pico con una precisión letal. El agua estalla y el silencio regresa, dejando solo el tenue brillo de las ondas y una presa capturada. En otros lugares, los peces emplean técnicas igualmente notables. Los peces arquero disparan chorros de agua precisos para desviar insectos de los juncos hacia sus bocas. Ciertas especies de cíclidos y bagres crean anillos de burbujas para acorralar o confundir a sus presas, obligándolas a refugiarse en espacios reducidos donde les resulta imposible escapar. Cada burbuja, cada chapoteo, cada movimiento cuidadosamente angulado está calculado con ingenio instintivo, transformando el agua en un escenario de guerra táctica. Incluso el depredador más pequeño puede dominar un impresionante escenario de vida o muerte. La caza cooperativa es otra muestra de estrategia extraordinaria. Las nutrias cazan en grupos familiares, atrayendo a los bancos de peces hacia canales poco profundos, donde los adultos atacan con precisión sincronizada, mientras las crías los siguen para asegurarse de que ninguna presa escape. Se han observado jaguares trabajando en las riberas de los ríos, coordinando emboscadas con paciencia y silencio, asegurándose de que cada ataque aproveche el terreno y los instintos de la presa. Aves, reptiles e incluso peces grandes sincronizan sus movimientos de forma casi coreografiada, demostrando una inteligencia tácita que eleva la caza más allá de la mera supervivencia. La complejidad de los humedales amplifica el dramatismo. Los reflejos distorsionan las formas, los juncos oscurecen los movimientos y las corrientes cambiantes desafían incluso a los cazadores más hábiles. El tiempo lo es todo. Un ataque tardío, una corriente mal calculada o una onda mal interpretada pueden marcar la diferencia entre la abundancia y la escasez. Los depredadores que innovan, se adaptan o aprovechan las sutiles señales del entorno llevan la ventaja, demostrando que la creatividad es tan letal como la fuerza bruta. Una garza ataca con elegante plumaje. Burbujas se arremolinan alrededor de un pez emboscado. Nutrias planean en arcos coordinados. Cada escena es una lección de paciencia, inteligencia y precisión.
Los humedales, siempre violentos e impredecibles, se convierten en un crisol donde solo los más adaptables sobreviven y donde el ingenio determina la jerarquía de la vida y la muerte. En este campo de batalla implacable, la supervivencia exige más que instinto. Requiere creatividad, previsión y una ejecución perfecta. Cada herramienta utilizada, cada burbuja formada, cada ataque coordinado es testimonio de la extraordinaria inteligencia inherente a los depredadores de los humedales. Aquí, la vida es una negociación constante, y solo quienes dominan tanto el entorno como las oportunidades perduran. La humanidad, con la expansión de sus ciudades, la actividad industrial y la demanda de recursos, ha comenzado a remodelar este delicado ecosistema. La tala, la urbanización, la contaminación y la caza están erosionando el paisaje, dejando cicatrices que se extienden por cada capa de vida. La serena belleza de las marismas se yuxtapone ahora a la perturbación, un recordatorio de que incluso los ecosistemas más resilientes son vulnerables a la implacable presión de la expansión humana. La tala transforma el borde de los humedales en un paisaje desolado de árboles talados y riberas despobladas. Los juncos son arrancados, las llanuras aluviales interrumpidas y los sitios de anidación destruidos. El ruido y la maquinaria perturban a la fauna silvestre sensible. Las aves abandonan sus nidos a mitad de temporada, los anfibios se refugian en charcas más pequeñas y abarrotadas, y los mamíferos pierden el refugio del que dependen para evadir a los depredadores. Cada árbol talado supone una pérdida no solo de refugio, sino también de los intrincados vínculos que unen a las especies. La urbanización agrava estos desafíos. Carreteras, edificios y sistemas de drenaje fragmentan los hábitats, restringiendo el movimiento de peces, anfibios y grandes herbívoros. Las migraciones estacionales, antes guiadas por el instinto y las señales ambientales, ahora chocan con barreras de hormigón y asfalto. Los humedales que antes proporcionaban refugio durante inundaciones o temporadas secas se dividen en zonas aisladas, lo que reduce el acceso a alimento y refugio. Los depredadores encuentran la caza más impredecible, mientras que las presas luchan por encontrar zonas de alimentación seguras. El ritmo de los humedales, perfeccionado durante milenios, se ve alterado en un instante. La contaminación añade una amenaza silenciosa pero generalizada. La escorrentía agrícola, los desechos químicos y los residuos plásticos se infiltran en los cauces, alterando la composición química del ecosistema. Los peces e insectos acuáticos sufren una disminución de los niveles de oxígeno. Los anfibios, altamente sensibles a las toxinas, experimentan una mayor mortalidad. Las aves y los mamíferos ingieren presas contaminadas, lo que supone riesgos para la salud a largo plazo. El agua que una vez rebosaba vida, ahora acarrea las consecuencias de la actividad humana, invisibles pero mortales. La caza, tanto legal como ilegal, desestabiliza aún más los humedales. Grandes mamíferos, aves e incluso reptiles son objeto de caza como alimento, trofeos o comercio. La desaparición de un solo depredador superior puede tener repercusiones en el ecosistema, modificando los patrones de caza, el comportamiento de las presas y la dinámica de la vegetación. Las especies ya estresadas por la pérdida de hábitat se enfrentan a una presión adicional y sus poblaciones disminuyen de forma a menudo irreversible. Las aguas serenas reflejan la dorada luz del sol, pero a lo lejos el ruido de la maquinaria. Los juncos se mecen suavemente, ocultando residuos plásticos, manchas de aceite o redes desechadas. Las aves revolotean sobre las marismas menguantes, sin saber dónde posarse, mientras que los mamíferos se detienen al borde de las carreteras que se acercan. Los humedales, antaño escenario de dramas naturales, ahora albergan una tensión antinatural, una lucha no solo entre depredador y presa, sino entre la vida y la destrucción inducida por el hombre.
La invasión y las amenazas no son abstractas, sino visibles, inmediatas y crecientes. El delicado equilibrio que ha sustentado a incontables generaciones de vida silvestre se tambalea bajo el peso de la ambición humana. Si no se toman medidas, la violencia del mundo natural podría ser reemplazada por la implacable perturbación de la actividad humana, alterando para siempre el extraordinario drama de los humedales. En los humedales, algunos de los habitantes más extraordinarios se mueven silenciosamente, casi invisibles, con su supervivencia pendiendo de un hilo. Nutrias gigantes, delfines de río y reptiles raros navegan por ríos, pantanos y vegetación flotante, con sus vidas moldeadas tanto por la violencia del ecosistema como por la invasión humana. Estas especies en peligro de extinción son símbolos de resiliencia, ingenio y vulnerabilidad, viviendo en un mundo donde cada movimiento conlleva un riesgo y cada día es una lucha por la supervivencia. Las nutrias gigantes se deslizan por los canales en grupos familiares cohesionados, con sus esbeltos cuerpos surcando el agua con facilidad. Su coordinación es fascinante. Los padres guían a las crías por senderos sumergidos, los adultos cazan en tándem y sus vocalizaciones se propagan por el agua como forma de comunicación y advertencia. Cada inmersión es calculada, cada salida a la superficie un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, sus movimientos juguetones esconden una eficacia letal al atacar a los peces. Los depredadores acechan cerca y la competencia por los recursos sigue siendo intensa, pero los vínculos sociales y la agilidad de las nutrias les proporcionan una ventaja para sortear estos peligros. Los delfines de río, escurridizos y gráciles, navegan por bosques inundados y sinuosos afluentes con asombrosa destreza. Su ecolocalización les permite mapear obstáculos sumergidos, localizar presas y evitar depredadores en aguas repletas de vida y peligro. Saltan por canales, rociando sus cuerpos con la luz del sol, exhibiendo elegancia y poder. Sin embargo, incluso estos cazadores de élite enfrentan amenazas, desde la depredación natural hasta la actividad humana. Su existencia es precaria y depende de la calidad del agua, la abundancia de presas y la preservación de sus hábitats. Reptiles raros, desde esquivas tortugas hasta lagartijas poco comunes, habitan nichos dentro de los humedales que exigen discreción y paciencia. Algunos descansan sobre troncos iluminados por el sol, cautelosamente atentos a los depredadores aéreos. Otros se deslizan silenciosamente hacia el agua, escapando a la atención de los cazadores terrestres. Sus movimientos son deliberados, mesurados y adaptados a la supervivencia en un entorno complejo. Incluso pequeñas perturbaciones, como una subida repentina del nivel del agua, la aproximación de un depredador o la intrusión humana, pueden desencadenar reacciones de vida o muerte, lo que demuestra el delicado equilibrio que estas especies deben mantener. Los desafíos que enfrentan las especies en peligro de extinción van más allá de la depredación natural. Los cambios estacionales alteran los hábitats, las inundaciones dispersan a las presas y las sequías concentran la competencia. La actividad humana, la contaminación y la destrucción del hábitat exacerban estas presiones, reduciendo las áreas donde estas criaturas pueden prosperar. Cada encuentro, cada cacería, cada salto o inmersión se ve afectado por estas presiones adicionales, creando una realidad donde la supervivencia exige habilidad, sincronización y resiliencia más allá del instinto. Las nutrias se deslizan por el agua, los delfines de río saltan y se retuercen, y los reptiles se mueven con sutil precisión entre el lodo y los juncos. La interacción con compañeros, presas o el entorno revela inteligencia, adaptabilidad y complejidad social. Sin embargo, cada movimiento nos recuerda la fragilidad. La permanencia de la especie nunca está garantizada, y cada día es una negociación con el destino en este ecosistema violento y en constante cambio. Las especies en peligro de extinción en los humedales
encarnan la tensión entre la vida y la vulnerabilidad. Se mueven con propósito, cazan con precisión e interactúan con el entorno con profunda conciencia. Su existencia es testimonio tanto de la crudeza como de la belleza de los humedales, un frágil hilo que se teje en un tapiz de supervivencia, depredación y adaptación. Estas criaturas nos recuerdan que incluso en los campos de batalla más violentos, la resiliencia puede perdurar. Sin embargo, solo con conciencia, cuidado y protección, sus historias pueden seguir desarrollándose. Los humedales, vastos y enigmáticos, han revelado su historia eterna, un mundo de belleza entrelazado con una violencia implacable. Desde la superficie, estas marismas brillan con la luz del sol, los juncos se mecen como antiguos centinelas y las aves planean con gracia natural. Sin embargo, bajo el resplandor, la vida es una negociación constante entre depredador y presa, cada momento una prueba de instinto, oportunidad y supervivencia. Los cocodrilos atacan desde profundidades ocultas. Los jaguares se mueven con precisión silenciosa a través de bosques inundados. Peces y anfibios reaccionan a señales invisibles y las aves observan desde arriba con paciencia y astucia grabadas en cada movimiento. Este es un paisaje de contrastes, sereno pero salvaje, delicado pero inquebrantable, efímero en su tranquilidad pero eterno en su lucha. Los humedales enseñan lecciones de resiliencia. Cada animal, desde el insecto más diminuto hasta el depredador más formidable, se adapta, innova y sobrevive en un mundo donde las condiciones pueden cambiar en un instante. Las inundaciones estacionales dispersan a las presas. El retroceso de las aguas las concentra. Los cazadores nocturnos merodean bajo la luz de la luna, mientras que los depredadores diurnos acechan a plena luz del día. La supervivencia nunca está garantizada, pero la vida perdura, persistente e inventiva. Incluso las especies en peligro de extinción, como las nutrias gigantes, los delfines de río y los reptiles raros, demuestran el delicado equilibrio entre ingenio, cooperación e instinto. Sin embargo, el esplendor de los humedales conlleva una advertencia. Los humanos, al invadir las carreteras, la contaminación, la tala y la caza, están alterando este intrincado mundo. El ritmo de la migración, los ciclos de depredación y la delicada interacción entre las especies se ven amenazados. La violencia de la naturaleza es orgánica, perfeccionada durante milenios, pero el impacto de la humanidad es abrupto, a menudo irreversible. Como observadores, se nos recuerda que el asombro conlleva responsabilidad. La belleza de los humedales debe preservarse y su historia debe continuar a su ritmo natural. Los humedales están asediados por la actividad humana. La tala despoja las riberas y destruye los sitios de anidación. La urbanización fragmenta los hábitats, impidiendo la migración y el acceso a alimentos y agua. La contaminación, la escorrentía agrícola, los desechos químicos y los residuos plásticos contaminan el agua y el suelo, afectando por igual a peces, anfibios, aves y mamíferos. La caza reduce aún más las poblaciones, eliminando especies clave que mantienen el equilibrio ecológico. Estas presiones se combinan para transformar ecosistemas que antes eran vibrantes en paisajes frágiles y deteriorados. Las consecuencias son profundas. Los depredadores pierden sus territorios de caza. Las especies presas se enfrentan a una competencia cada vez mayor por recursos cada vez más escasos y se desestabilizan redes alimentarias enteras. Las especies en peligro de extinción se encuentran al borde de la extinción y su supervivencia depende cada vez más de la intervención humana. A diferencia de la violencia natural que configura los humedales, depredador contra presa, adaptación frente a la adversidad, el impacto humano es indiscriminado y a menudo irreversible. Sin embargo, hay esperanza. Las iniciativas de conservación, la protección de los humedales y las prácticas sostenibles pueden mitigar estas amenazas. La concienciación y la acción son cruciales. Preservar la calidad del agua, mantener las llanuras aluviales naturales y restringir la actividad destructiva pueden garantizar que los humedales se mantengan como un ecosistema dinámico y autorregulado.
La violencia y la belleza de los humedales son inseparables, y al respetar su equilibrio, los humanos pueden convertirse en guardianes en lugar de destructores. Los humedales nos recuerdan que la vida prospera mediante la adaptación y la resiliencia, pero su futuro depende de nuestras decisiones. Sin una protección deliberada, las extraordinarias batallas y la impresionante belleza de este ecosistema podrían perderse para siempre. ¿Qué opinas? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y no te pierdas los cambios estacionales en la salvaje Alaska.